En 1919, uno de los hombres más odiados de Estados Unidos murió en su mansión de la Quinta Avenida. Henrik LaFrick había sobrevivido a un intento de asesinato, múltiples amenazas de muerte y décadas de furia pública. Sin embargo, hoy, más de un siglo después, miles de personas hacen cola cada semana para entrar en esa misma casa. No para protestar, sino para admirar. La transformación de las residencias de Henrik LaFrick cuenta una historia que va más allá de la arquitectura de un solo hombre. Revela cómo se construyó, se exhibió, en última instancia, se preservó el poder en la Edad Dorada de Estados Unidos. Frick construyó 3 grandes propiedades. Cada una sirvió a un propósito diferente. Cada una hizo una declaración distinta. Y una de ellas se convertiría en algo que él nunca había previsto del todo. Un regalo para el público al que pasó su vida manteniendo a distancia. Desde una fortaleza de estilo richardsoniano en Pittsburgh hasta un complejo veraniego en Newport, y finalmente hasta lo que muchos consideran la mansión mejor preservada de la ciudad de Nueva York, el legado arquitectónico de Frick refleja tanto la brutalidad como la sofisticación de su época. Esta no es una simple historia de riqueza y belleza. Las mansiones que Frick construyó fueron financiadas por uno de los conflictos laborales más sangrientos de la historia estadounidense. Fueron diseñadas por los mejores arquitectos que el dinero podía comprar, y se llenaron de objetos elegidos con cuidado para cimentar su lugar no solo entre los ricos, sino entre los cultos. Lo que hace que la historia arquitectónica de Frick sea notable no es que construyera grandes casas. Muchos lo hicieron. Es que las suyas sobrevivieron. Mientras las mansiones de los Vanderbilt cayeron bajo las bolas de demolición y los palacios de los Astor se convirtieron en recuerdos lejanos, la residencia de Nueva York de Frick perduró. La pregunta es, ¿por qué? Si te gustan estos documentales sobre la arquitectura de la Edad Dorada y las familias que construyeron estas casas extraordinarias, por favor, dale like a este video y suscríbete. Tu apoyo hace posibles estas inmersiones profundas. También me encantaría que dejaras un comentario si tienes ideas adicionales sobre el tema. Ahora, entremos. Orígenes en Pittsburgh, la fortuna detrás de los edificios. Henrik LaFrick nació en 1849 en una modesta granja en el oeste de Pensilvania. No había nada en su vida temprana que sugiriera que algún día poseería algunas de las residencias más significativas de Estados Unidos. Su familia tenía poco dinero. Su educación formal terminó a los 17 años. Pero Frick poseía algo que resultaría más valioso que cualquier herencia. Una claridad absoluta sobre lo que quería y una disposición a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. A los 21 años, Frick pidió dinero prestado y compró participaciones en el negocio del coque. El coque, el carbón procesado esencial para la producción de acero, estaba a punto de convertirse en una de las mercancías más rentables de la América industrial. Pittsburgh era el centro del universo del acero, y Frick se posicionó en la intersección exacta de la oferta y la demanda. A mediados de sus 20 años, Frick se había convertido en millonario. No a través de innovación o invención, sino a través de una eficiencia implacable y una capacidad para extraer el máximo beneficio de cada tonelada de coque que producían sus hornos. Socavó a los competidores, compró a los rivales y construyó un monopolio vertical que controlaba casi el 80% del coque suministrado a las acerías de Pittsburgh. En 1881, Andrew Carnegie se fijó en él. Carnegie necesitaba coque. Frick controlaba el coque. La asociación era lógica, aunque nunca cálida. Carnegie compró una participación significativa en las operaciones de coque de Frick. A su vez, Frick se convirtió en socio del Imperio del Acero de Carnegie, eventualmente, en presidente de la Carnegie Steel Company. La asociación hizo a ambos hombres más ricos de lo que podrían haber sido por separado. Carnegie aportaba la visión y el genio de las relaciones públicas. Frick aportaba la brutalidad operativa. Mientras Carnegie escribía ensayos sobre las responsabilidades de la riqueza, Frick simplemente la acumulaba. Mientras Carnegie se preocupaba por su legado, Frick se preocupaba por sus márgenes. En 1890, los ingresos anuales de Frick superaban el $1.000.000. En términos actuales, bien por encima de los 30 millones. Tenía 39 años, y empezó a pensar seriamente en lo que se esperaba que construyeran los hombres de su riqueza y posición. La Edad Dorada había establecido reglas claras.
La riqueza sola era insuficiente. Un hombre del estatus de Frick requería residencias que anunciaran su llegada a los niveles más altos de la sociedad estadounidense. No solo hogares cómodos, sino declaraciones arquitectónicas que no pudieran ignorarse. Frick estudió lo que otros industriales habían construido. Notó la escala de sus casas, la prominencia de sus arquitectos, el costo de sus materiales. Era metódico. Esto no iba de belleza o comodidad. Iba de poder hecho visible en piedra y acero. En 1882, Frick se casó con Adelaide Howard Childs. Ella provenía de una prominente familia de Pittsburgh con un estatus social que Frick carecía. El matrimonio fue estratégico, aunque por todos los indicios genuinamente afectuoso. Adelaide entendía el mundo al que Frick quería entrar. Sabía que arquitectos importaban, que estilos transmitían los mensajes correctos, que detalles separaban el dinero antiguo del nuevo. Juntos, comenzaron a planificar su primera gran residencia. No una casa modesta adecuada para un empresario en ascenso, sino una mansión que obligara a la sociedad de Pittsburgh a reconocer a Hendrik LaFrick como algo más que un operador de coque que había tenido suerte. La ubicación importaba tanto como el diseño. Frick eligió Penn Avenue en el barrio más prestigioso de Pittsburgh. La parcela era lo suficientemente grande para una casa sustancial y jardines. La dirección lo colocaba entre las familias establecidas de la ciudad. El mensaje era claro. Frick no solo había hecho dinero, había llegado, contrató a los arquitectos, aprobó los presupuestos, y se aseguró de que cada detalle de la casa reflejara no comodidad o gusto, sino escala y permanencia. Frick estaba construyendo para siglos, no para décadas. La fortuna que financiaría las ambiciones arquitectónicas de Frick provenía de una industria que aplastaba a los hombres con la misma eficiencia con la que forjaba el acero. Los hornos de coque que generaban su riqueza operaban 24 horas al día en condiciones que mataban a los trabajadores con una regularidad alarmante. Las acerías que compraban su coque pagaban salarios que mantenían a las familias perpetuamente al borde de la supervivencia. Frick no se disculpaba por esto. Lo veía como el costo necesario del progreso. Los fuertes sobrevivían, los débiles no. Y los fuertes construían casas que se mantendrían mucho después de que todos los demás fueran olvidados. A principios de la década de 1890, la riqueza de Frick había alcanzado un nivel en el que podía pensar más allá de Pittsburgh. La ciudad le había dado su fortuna, pero no podía darle la validación social que cada vez anhelaba más. Para eso, necesitaría construir en Newport y, eventualmente, en Nueva York. Pero primero vino la mansión de Pittsburgh, la base que establecería a Frick como un hombre que entendía la arquitectura, que valoraba la permanencia y que se negaba a ser descartado como simplemente otro industrial con más dinero que gusto. La huelga de Homestead, porque necesitaba fortalezas. En 1892, Hendrik LaFrick tomó una decisión que definiría tanto su reputación pública como su enfoque en la arquitectura residencial por el resto de su vida. Como presidente de la Carnegie Steel Company, Frick eligió romper el sindicato en la acería de Homestead, a las afueras de Pittsburgh. El método que seleccionó fue la confrontación. El resultado fue una violencia que conmocionó a la nación. La Amalgamate de Association of Iron and Steel Workers era uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos. Los trabajadores de Homestead esperaban negociar un nuevo contrato. Frick tenía planes diferentes. No negociaría. Los reemplazaría. Frick construyó una valla alrededor de la planta de Homestead, coronada con alambre de púas, torres de vigilancia en las esquinas, focos de búsqueda. Los trabajadores la llamaron Fort Frick. El mensaje era inequívoco: la planta operaría con o sin ellos. El 6 de julio de 1892, Frick envió 300 guardias Pinkerton río arriba por el Monongahela en barcazas para tomar el control de la planta. Los trabajadores estaban esperando. Lo que siguió fue una batalla de todo el día. Armas en ambos lados. 10 hombres murieron. Decenas más resultaron heridos. Los Pinkerton eventualmente se rindieron, aunque la milicia de Pensilvania llegó días después para imponer la autoridad de Frick. La huelga fue rota, el sindicato destruido, y Hendrik LaFrick se convirtió en el hombre más odiado de la América industrial. 2 semanas después, un joven anarquista llamado Alexander Bergman entró en la oficina de Frick. Bergman llevaba un revólver y un archivo afilado.
Disparó a Frick 2 veces, lo apuñaló repetidamente. Frick contraatacó, y con ayuda de otros en la oficina, Bergman fue sometido. Frick se negó a ir al hospital hasta que el trabajo del día estuviera completo. Se hizo extraer las balas, coser las heridas y volvió a su escritorio. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la oficina. El mensaje para los trabajadores, para los competidores, para cualquiera que pudiera cuestionar su determinación. Henrik Lafrick no podía ser intimidado. Pero el intento de asesinato cambió algo fundamental en cómo Frick abordaba su seguridad personal y su arquitectura residencial. Un hombre que había sido disparado en su propia oficina entendía que la riqueza creaba objetivos. El poder generaba enemigos, y las casas necesitaban ser más que cómodas. Necesitaban ser defendibles. La huelga de Homestead y el intento de asesinato ocurrieron justo cuando Frick estaba planeando su primera gran mansión en Pittsburgh. El momento no fue coincidental. Clayton, la casa que construiría en Penn Avenue, incorporó características de seguridad inusuales para una residencia privada. Construcción sólida, ventanas mínimas en la planta baja en ciertas exposiciones, muros construidos para durar. Esto no era paranoia. Era practicidad. Frick había hecho enemigos que lo querían muerto. Sus hogares reflejarían esa realidad. La huelga de Homestead también aclaró algo más para Frick: su relación con el público. No necesitaba ser querido. Necesitaba ser respetado, o más precisamente, temido. Y la arquitectura podía lograr eso de manera más efectiva que cualquier cantidad de relaciones públicas. Mientras Andrew Carnegie huía a Escocia durante la crisis de Homestead y pasaba años tratando de rehabilitar su imagen, Frick nunca se disculpó. Construyó casas que anunciaban que no sería movido, no sería ablandado, no fingiría ser nada más que lo que era: un hombre que ganaba. La huelga dañó permanentemente la relación entre Carnegie y Frick. Carnegie culpó a Frick por el desastre de relaciones públicas. Frick culpó a Carnegie por cobardía. La asociación se arrastró por otros 8 años, pero la confianza se había ido. Para Frick, la lección era clara: los aliados eran temporales. Los edificios eran permanentes. Mejor invertir en piedra que en personas. En las secuelas de Homestead, mientras la imagen pública de Frick se endurecía en algo entre villano y símbolo, sus ambiciones arquitectónicas se expandieron. No construiría hogares modestos que sugirieran disculpa o retiro. Construiría fortalezas que anunciaran victoria. Los trabajadores que murieron en Homestead ayudaron a financiar estas residencias. Los salarios sindicales que Frick eliminó se convirtieron en pisos de mármol y paneles de caoba. Las pensiones que nunca se pagaron se convirtieron en galerías de arte y jardines formales. Esto no es metáfora, es contabilidad. Frick lo entendía. Simplemente no le importaba. El mundo pertenecía a los hombres que podían tomarlo y retenerlo. Los edificios probaban que podías hacer ambas cosas. En 1893, a pesar de, o tal vez por, Homestead, la riqueza de Frick siguió creciendo. La huelga había eliminado costos laborales. La planta operaba más rentablemente que nunca. Y Frick comenzó a planificar no solo una mansión, sino una serie de residencias que lo establecerían en Pittsburgh, Newport, eventualmente, Nueva York. Cada una serviría a un propósito. Cada una haría una declaración, y cada una sería construida con un nivel de seguridad que reflejaba el simple hecho de que Henrik Lafrick tenía enemigos poderosos que celebrarían su muerte. No dejó que esto lo detuviera. Dejó que informara su arquitectura. Clayton, la mansión de Pittsburgh. En 1892, el mismo año de la huelga de Homestead, Henrik Lafrick compró una parcela de tierra en el 5700 de Penn Avenue, en el East End de Pittsburgh. La ubicación fue deliberada. Penn Avenue era donde las familias más ricas de Pittsburgh construían sus hogares. El barrio representaba todo lo que Frick quería: proximidad al poder, distancia de las acerías y una dirección que anunciaba llegada. La casa que Frick construiría allí, a la que nombró Clayton, fue diseñada para enviar un mensaje específico a la sociedad de Pittsburgh. Esta no era la casa de un operador de coque o un gerente de acero. Era la residencia de un hombre que pretendía ser recordado. Frick contrató a Frederick John Osterling, un arquitecto de Pittsburgh conocido por diseños románicos richardsonianos. El estilo era perfecto para los propósitos de Frick.
El románico richardsoniano no susurraba. Anunciaba construcción pesada en piedra, arcos redondeados, torres, la estética de fortalezas y catedrales aplicada a la arquitectura doméstica. Clayton se elevó en Pen Avenue como una declaración de permanencia. El exterior era de piedra caliza de Indiana y ladrillo, no madera pintada que necesitaría mantenimiento, no materiales que sugirieran riqueza temporal, sino piedra que perduraría más allá de las familias que vivían cerca. La casa contenía 23 habitaciones en 4 pisos. Esto era sustancial, pero no excesivo según los estándares de la Edad Dorada. Los Vanderbilt estaban construyendo hogares con 70 habitaciones. Los Astor tenían salones de baile que podían albergar a 1000 personas. La mansión de Pittsburgh de Frick era impresionante sin ser ostentosa. Quería respeto, no espectáculo. La primera planta establecía el propósito de la casa inmediatamente. Un gran salón de recepción daba la bienvenida a los visitantes con paneles de madera oscura y una gran escalera. El mensaje: riqueza con sustancia. La biblioteca venía a continuación, forrada con estanterías que sugerían cultivo, aunque Frick nunca fue un gran lector. El comedor podía sentar a 24, suficiente para las obligaciones sociales que Frick sabía que eran esenciales para sus ambiciones más amplias. La segunda planta era espacio familiar. Dormitorios para Henry y Adelaide, habitaciones para sus hijos, un salón donde Adelaide podía manejar los asuntos del hogar y mantener el calendario social que se estaba volviendo cada vez más importante para la estrategia de Frick. La tercera planta albergaba los cuartos de los sirvientes y dormitorios adicionales. La cuarta planta, metida en la torre, proporcionaba espacio privado lejos tanto de la familia como del personal. Frick usaría esto como un retiro, un lugar para conducir negocios que prefería mantener alejados incluso de sus asociados más cercanos. Pero Clayton era más que un conteo de habitaciones y estilo arquitectónico. La casa fue diseñada con características de seguridad que reflejaban la nueva realidad de Frick después de Homestead. Las ventanas de la planta baja eran más pequeñas de lo típico para la época y posicionadas más alto. No lo suficiente para ser obvio, pero lo suficiente para importar. Los muros eran excepcionalmente gruesos. La entrada principal podía asegurarse rápidamente. Estos no eran detalles que la mayoría de los visitantes notarían. Frick los notaba. Los terrenos alrededor de Clayton cubrían casi 2 hectáreas. Frick contrató a arquitectos paisajistas para crear jardines formales, senderos para caminar y un invernadero que se convirtió en el orgullo particular de Adelaide. El invernadero no era meramente decorativo. Producía flores todo el año para la casa y proporcionaba a Adelaide un espacio que podía controlar completamente. La influencia de Adelaide en Clayton fue significativa. Mientras Frick se preocupaba por la arquitectura como declaración, Adelaide se preocupaba por la arquitectura como habitabilidad. Ella manejó el diseño interior, seleccionó los muebles y se aseguró de que Clayton funcionara como más que una fortaleza. Esta era su casa. Sus hijos crecerían allí. La casa necesitaba funcionar. Frick y Adelaide tuvieron 4 hijos, aunque solo 2 sobrevivieron hasta la adultez. Martha, su hija mayor, murió en 1891 a los 6 años. Devastó a Adelaide. Henrik La Frick Jr. murió en 1898 a los 4 años. Las pérdidas marcaron a ambos padres permanentemente y dieron a los espacios domésticos de Clayton una melancolía que contrastaba con su grandeza pública. La casa se convirtió en un lugar de tanto desempeño social como dolor privado. Frick entretenía a asociados de negocios en las salas de recepción de la primera planta mientras las plantas superiores guardaban recuerdos de hijos que nunca crecerían. Esta dualidad, la fachada pública y el dolor privado, definía a Clayton de maneras que ninguna descripción arquitectónica podía capturar. Para 1895, Clayton estaba completa. El costo superó los $500,000, equivalente a unos 17 millones hoy. Para Pittsburgh, esta era una inversión sustancial. Para Frick, era solo el comienzo. Clayton estableció a Frick como un patrón arquitectónico serio. La casa demostró que entendía la construcción de calidad, el diseño apropiado y la importancia de la ubicación. La sociedad de Pittsburgh no podía descartarlo como dinero nuevo inculto. La casa no lo permitía. Pero Clayton también reveló las limitaciones de Frick. Pittsburgh, no importa cuán rico se volviera allí,
Siempre lo vería como el hombre que rompió Homestead. El intento de asesinato había ocurrido en una oficina de Pittsburgh. La huelga se había desarrollado en los periódicos de Pittsburgh. Ninguna cantidad de sofisticación arquitectónica podía borrar eso. Frick comenzó a entender que si quería ser recordado como algo más que un rompehuelgas, necesitaba construir más allá de Pittsburgh. Necesitaba residencias en lugares donde su reputación pudiera escribirse de nuevo, donde la arquitectura y el arte pudieran definirlo antes que la historia. Newport era el siguiente paso lógico. Todo industrial importante mantenía una residencia veraniega allí. La concentración de riqueza de la Edad Dorada en un pequeño pueblo de Rhode Island lo hacía esencial para cualquiera con ambiciones sociales serias. Frick tenía esas ambiciones. Nueva York vendría después. Eso requería más riqueza, más arte, más planificación cuidadosa. Pero Newport podía suceder ahora. Clayton había servido a su propósito. Le dio a Frick una base en Pittsburgh. Probó que podía encargar arquitectura significativa y le enseñó lo que quería en su siguiente residencia. Más privacidad, más seguridad, más control sobre quién entraba en su espacio y bajo qué condiciones. Pittsburgh le había dado su fortuna. Clayton le había dado su primera declaración arquitectónica, pero ninguno podía darle lo que cada vez quería más. Un lugar donde su pasado no lo siguiera por cada puerta. Construiría ese lugar en Newport. Después de eso, en Nueva York. Eagle Rock, la propiedad de Newport. En 1899, Henry Frick pagó $295,000 por una propiedad en Newport, Rhode Island. La ubicación era Pride's Crossing, un área justo fuera del distrito de mansiones más concentrado de Newport. La parcela ofrecía algo que Frick valoraba más que la proximidad a los vecinos: privacidad. Eagle Rock, como Frick nombró la propiedad, se convertiría en su sede veraniega por las próximas 2 décadas. Pero llamarla una cabaña veraniega, como los residentes de Newport etiquetaban eufemísticamente sus masivas propiedades, perdía el punto. Eagle Rock era una residencia capaz todo el año, diseñada para demostrar que Frick pertenecía entre familias cuya riqueza precedía a la guerra civil. Frick contrató a Peabody and Stearns, una firma arquitectónica de Boston con un impresionante portafolio en Newport. Habían diseñado docenas de propiedades veraniegas para familias como los Vanderbilt y los Whitney. Su estilo combinaba la estética de casa de campo inglesa con la escala estadounidense. Exactamente lo que Frick quería. La casa en sí era sustancial sin ser la más grande de la isla. Las estimaciones sugieren de 30 a 40 habitaciones, aunque los números exactos varían en los registros históricos. El exterior era de estilo St. Giles, una elección popular para las propiedades de Newport que sugería elegancia informal más que pretensiones de palacio europeo. Pero informal era relativo. La fachada de St. Giles de Eagle Rock cubría una casa construida con la misma atención a la construcción de calidad que había definido a Clayton. Muros gruesos, materiales superiores, detalles que perdurarían. Frick no construía nada que pudiera requerir reemplazo en su vida. La primera planta se centraba en espacios diseñados para entretener. Un gran salón daba la bienvenida a los invitados y proporcionaba acceso a las habitaciones principales. La sala de estar podía acomodar cómodamente a varias docenas de personas. El comedor sentaba a 20. Estos no eran espacios familiares íntimos. Eran habitaciones construidas para el desempeño social requerido de cualquiera que quisiera importar en Newport. La biblioteca de Frick en Eagle Rock recibió atención particular. A diferencia de la biblioteca de Clayton, que era más exhibición que función, la biblioteca de Newport se convirtió en un espacio de trabajo donde Frick conducía negocios durante los meses de verano. El acceso telegráfico lo mantenía conectado con Pittsburgh y Nueva York. El diseño de la habitación equilibraba comodidad con la formalidad esperada de un coleccionista serio. La influencia de Adelaide en Eagle Rock fue aún más pronunciada que en Clayton. Ella manejaba el hogar, dirigía al personal y orquestaba el calendario social que justificaba la existencia de la propiedad. La sociedad de Newport operaba bajo reglas estrictas. Adelaide entendía esas reglas mejor que Henry nunca lo haría. Su fluidez en el protocolo social hacía que Eagle Rock funcionara de maneras que la arquitectura sola no podía lograr. Los terrenos de Eagle Rock superaban las 4 hectáreas.
Frick contrató a arquitectos paisajistas para crear jardines que rivalizaran con cualquier cosa en Newport. Plantaciones formales cerca de la casa transitaban a paisajes más naturales hacia los bordes de la propiedad. Senderos para caminar permitían a residentes e invitados recorrer los terrenos mientras mantenían la impresión cuidadosamente cultivada de que todo era effortlessamente hermoso. Una característica crítica de Eagle Rock era su separación de los vecinos. A diferencia de muchas propiedades de Newport que se amontonaban a lo largo de Bellevue Avenue, Eagle Rock se situaba alejada de la carretera con zonas de amortiguación sustanciales. Frick podía entretener sin preocuparse por la proximidad a familias que aún podrían recordar Homestead. La distancia creaba la posibilidad de redefinir su imagen. La temporada veraniega de Newport iba de junio a septiembre. Durante esos meses, Eagle Rock operaba como la residencia principal de Frick. Él viajaba a Nueva York y Pittsburgh, según lo requerían los negocios, pero Newport se convertía en el centro de la familia durante los meses cruciales en que la sociedad se reunía. El personal de la propiedad durante los meses de verano superaba las 20 personas: jardineros, sirvientas, personal de cocina, sirvientes personales. Administrar Eagle Rock era una operación logística que Adelaide manejaba con la precisión de una campaña militar. Cada comida, cada invitado, cada obligación social era planeada, ejecutada y analizada por su impacto en el estatus familiar. Frick usaba Eagle Rock para cultivar relaciones que resultarían valiosas en su próximo gran proyecto: establecerse en Nueva York. Newport proporcionaba acceso a familias que controlaban la sociedad de Nueva York. Los Astor veraneaban en Newport. Los Vanderbilt mantenían múltiples propiedades allí. Encontrarse con estas familias en terreno neutral, lejos de las reputaciones industriales que seguían a hombres como Frick, creaba oportunidades que no existirían en Pittsburgh. Pero Newport también reveló los límites de las ambiciones sociales de Frick. Era bienvenido en ciertos eventos. Era excluido de otros. Las familias de dinero antiguo aceptaban su presencia sin concederle membresía completa en su mundo. Su fortuna era demasiado nueva, su reputación demasiado violenta, y ninguna cantidad de sofisticación arquitectónica podía borrarlo por completo. Frick comenzó a entender que Newport era un peldaño, no un destino. Las familias que más importaban pasaban los inviernos en Nueva York. Allí era donde el poder se concentraba cuando el clima cambiaba. Allí era donde Frick necesitaba establecerse permanentemente. Eagle Rock sirvió a otro propósito más allá de la posición social. La propiedad dio a los hijos sobrevivientes de Frick, Ellen y Childs, un lugar para pasar los veranos lejos del humo industrial de Pittsburgh. Ambos hijos desarrollaron apegos a Newport que durarían toda su vida. Ellen, en particular, permanecería conectada a Eagle Rock después de la muerte de su padre. La arquitectura de la propiedad reflejaba lecciones que Frick había aprendido en Clayton. La seguridad seguía siendo importante, pero menos obvia. El diseño proporcionaba una separación clara entre espacios públicos y privados, y el diseño general enfatizaba calidad y permanencia sin la apariencia de fortaleza que había caracterizado su mansión de Pittsburgh. Durante los 18 años que Frick poseyó Eagle Rock, Newport evolucionó de una colección de cabañas veraniegas a una competencia de exceso arquitectónico. The Brackers, Marble House, Rosecliff. Cada nueva mansión subía la apuesta. Frick observó esta evolución con interés, pero no participó en la escalada. Eagle Rock era suficiente para sus propósitos. Sus verdaderas ambiciones arquitectónicas se enfocaban en otro lugar. Para 1910, Frick pasaba menos tiempo en Eagle Rock. Los negocios lo mantenían en Nueva York con más frecuencia. Su colección de arte estaba creciendo más allá de lo que la casa de Newport podía exhibir adecuadamente. Y estaba comenzando a planificar lo que se convertiría en su declaración arquitectónica definitiva: una residencia en Manhattan que serviría tanto como hogar como galería. Eagle Rock había logrado lo que Frick necesitaba. Lo estableció en la sociedad de Newport. Proporcionó una base veraniega por 2 décadas, y le enseñó lo que quería en su mansión de Nueva York: más espacio para el arte, mejor seguridad y un diseño que pudiera transitar de residencia privada a institución pública. En 1917, Frick vendió Eagle Rock. La propiedad había servido a su propósito. Estaba listo para enfocarse enteramente en su mansión de la Quinta Avenida y el legado que crearía. Newport había sido práctica. Nueva York sería permanente.
Suscríbete si te gusta el vídeo. Planeando el 1 East 70th Street. Para 1912, Hendrik Lafrique había decidido que su legado arquitectónico se escribiría en la ciudad de Nueva York. Tenía 63 años. Su fortuna superaba los $100 millones y quería construir algo que perdurara más que cualquier estructura temporal que los Vanderbilt y Astor hubieran erigido. Frick había estado considerando una gran residencia en Nueva York por casi una década. Había alquilado mansiones en la Quinta Avenida mientras buscaba la propiedad adecuada. La ubicación importaba enormemente. La dirección necesitaba anunciar importancia mientras proporcionaba suficiente tierra para la escala de casa que Frick envisionaba. En 1913, Frick compró todo el frente de manzana en la Quinta Avenida entre las calles 70 y 71. La propiedad enfrentaba directamente Central Park. La parcela era enorme según los estándares de Manhattan, 45 metros en la Quinta Avenida y 60 metros de profundidad. El costo fue de $2.450.000, equivalente a unos 75 millones hoy, solo por la tierra. La ubicación era perfecta, lo suficientemente al norte para evitar la invasión comercial que ya estaba destruyendo las mansiones anteriores de la Quinta Avenida. Lo suficientemente cerca de la riqueza establecida de las décadas de los 60 y 70 para importar socialmente, y directamente frente a Central Park, lo que significaba que las vistas al sur nunca podrían bloquearse por construcciones futuras. Frick sabía exactamente lo que no quería. No quería un château francés como las casas de los Vanderbilt que ya parecían anticuadas. No quería exhibición ostentosa que sería descartada como exceso de nouveau riche, y no quería nada que no pudiera convertirse eventualmente en una institución pública. Este último punto era crítico. Frick había estado pensando en legado en términos cada vez más específicos. Andrew Carnegie estaba pasando sus últimos años regalando su fortuna y construyendo bibliotecas con su nombre en ellas. Frick había observado esto con interés, pero su ego demandaba algo diferente. No su nombre en 100 edificios, sino su nombre en un edificio perfecto. La mansión en la calle 70 sería diseñada desde el principio para convertirse en un museo después de su muerte, no inmediatamente. Adelaide viviría allí tanto como quisiera, pero eventualmente la casa se abriría al público. Frick sería recordado no como el hombre que rompió Homestead, sino como el hombre que dio a Nueva York una de sus mayores instituciones culturales. Para que esta visión funcionara, la arquitectura tenía que ser excepcional. Calidad de museo en cada detalle, construida para durar siglos, no décadas, y diseñada con suficiente flexibilidad para que la conversión de residencia a galería pública fuera seamless. Frick entrevistó a varias firmas arquitectónicas antes de seleccionar a Carrere and Hastings. La firma había diseñado la Biblioteca Pública de Nueva York, uno de los edificios Beaux-Arts más aclamados de Estados Unidos. Su reputación era exactamente lo que Frick necesitaba: seria, clásica, permanente. Thomas Hastings tomó el liderazgo en el proyecto Frick. Hastings entendió inmediatamente lo que Frick quería: una residencia que pareciera haber existido siempre y que siempre existiría. Ninguna moda arquitectónica, ningún detalle que fechara el edificio. Clasicismo Beaux-Arts puro ejecutado al más alto nivel. El proceso de diseño tomó más de un año. Hastings propuso una mansión de piedra caliza en estilo neoclásico francés, 3 pisos visibles desde la calle, un cuarto piso retrasado detrás de una balaustrada. Las proporciones fueron calculadas cuidadosamente para equilibrar monumentalidad con escala residencial. Esta era una casa, no un edificio gubernamental. La distinción importaba. Frick insistió en ciertas características: una galería de pinturas que pudiera exhibir su colección de arte adecuadamente, una biblioteca que funcionara tanto como retiro privado como sala de lectura pública después de su muerte, un patio jardín que trajera luz natural al centro del edificio, y seguridad en todo que fuera sofisticada pero invisible. El presupuesto era esencialmente ilimitado. Frick le dijo a Hastings que diseñara el edificio correctamente, y el costo seguiría. Las estimaciones finales sugerían que la construcción superaría los $5 millones, equivalente a unos 150 millones hoy. Frick aprobó sin dudar. Pero construir en la Quinta Avenida en 1913 requería más que dinero y arquitectos. Frick necesitaba navegar las complejas regulaciones de zonificación de Nueva York,
objeciones de vecinos y logística de construcción en una de las áreas más congestionadas de Manhattan. El proceso de planificación reveló obstáculos burocráticos que habrían detenido la mayoría de los proyectos. Frick abordó estos desafíos de la misma manera que abordaba las disputas laborales, con determinación absoluta y recursos suficientes para eliminar la oposición. Las objeciones fueron compradas o ignoradas. Las regulaciones se siguieron o se sortearon. Nada impediría que este edificio se construyera exactamente como se diseñó. Adelaide fue consultada durante todo el proceso de planificación, pero tuvo menos influencia que la que había ejercido en Clayton o Eagle Rock. Este era el proyecto de Henry, su visión, su legado. Ella lo entendía y enfocaba su atención en asegurar que los espacios privados fueran habitables. Las habitaciones públicas podían ser tan grandiosas como Henry quisiera. Los cuartos familiares necesitaban funcionar como un hogar real. Para finales de 1913, los diseños estaban finalizados. Hastings había producido dibujos que satisfacían completamente las ambiciones de Frick. La mansión sería clásica sin ser fría, monumental sin ser opresiva, y permanente de maneras que perdurarían más que cualquier otra residencia de la Edad Dorada en Nueva York. La construcción estaba programada para comenzar a principios de 1914. Frick estimaba que tomaría de 2 a 3 años completarla. Estaba impaciente, pero dispuesto a esperar por la calidad. Este edificio tenía que ser perfecto. Definiría su legado mucho después de que cada memoria de Homestead se hubiera desvanecido en la historia. La mansión en el 1 East 70th Street probaría la teoría central de Frick sobre poder y legado. Los edificios importaban más que las opiniones. La arquitectura perduraba más que la reputación. Y si construías algo lo suficientemente hermoso, eventualmente la gente olvidaría por qué te odiaba. Estaba apostando todo a esa suposición. Construyendo la mansión de la Quinta Avenida. Una declaración arquitectónica. La construcción comenzó en la mansión de la Quinta Avenida de Frick en abril de 1914. El momento era significativo. En meses, la Primera Guerra Mundial comenzaría en Europa. La Edad Dorada estaba terminando, aunque pocos lo reconocían aún. Frick estaba construyendo uno de los últimos grandes palacios privados en una era que pronto vería tales estructuras como monumentos al exceso más que al logro. Thomas Hastings diseñó el exterior como neoclásico francés puro. Piedra caliza de Indiana, el mismo material que había revestido Clayton, formaba la fachada. Pero aquí, la piedra caliza se usó con una sofisticación que Pittsburgh nunca había visto. Cada bloque fue cortado a especificaciones precisas. Cada junta era invisible. El efecto era un edificio que parecía tallado de una sola pieza de piedra en lugar de ensamblado de miles. Las proporciones eran extraordinarias. La mansión se extendía 42 metros a lo largo de la Quinta Avenida, 23 metros de profundidad, 3 pisos principales, más un cuarto piso retrasado detrás de una balaustrada de piedra. La altura fue calculada para equilibrar presencia con elegancia, lo suficientemente alta para comandar atención, lo suficientemente contenida para evitar el exceso de chateau de las mansiones Vanderbilt solo unas cuadras al sur. La entrada se situaba precisamente en el centro de la fachada de la Quinta Avenida, una sola puerta flanqueada por columnas y coronada con un frontón de piedra caliza tallada. No el gran pórtico que muchas mansiones presentaban, no múltiples entradas para diferentes clases sociales. Una puerta. El mensaje. Esta era una residencia solo por invitación. Hastings usó elementos clásicos en todo, pero evitó el literalismo arqueológico. Las columnas eran de inspiración dórica, pero proporcionadas para las necesidades específicas del edificio. Las ventanas eran rectángulos altos con marcos sutiles, sin frontones elaborados o detalles tallados. La línea del techo era limpia, rota solo por chimeneas retrasadas de la fachada. Cada decisión servía al objetivo de elegancia temporal. El proceso de construcción fue metódico y costoso. Frick contrató a la Georgia Feuillère Company, uno de los constructores principales de Nueva York. Feuillère había construido el Flatiron Building y docenas de proyectos mayores. Su reputación por calidad coincidía con las ambiciones arquitectónicas de Hastings. La cimentación bajó 9 metros, mucho más profundo de lo típico para construcción residencial. Frick quería permanencia estructural que durara siglos.
El nivel del sótano incluía almacenamiento para arte, bodegas de vino, sistemas mecánicos y espacios para el personal. Nada se dejó al azar. Cada sistema fue ingenierizado para fiabilidad y longevidad. El marco de acero que soportaba la mansión fue sobreingenierizado deliberadamente. El edificio podría haberse construido con materiales más ligeros, pero Frick insistió en capacidad estructural que excediera cualquier requisito residencial. No estaba construyendo solo para su vida. Esta mansión necesitaba sobrevivir a todo lo que Nueva York pudiera someterle por los próximos 200 años. Los bloques de piedra caliza vinieron de canteras en Indiana, seleccionados específicamente por consistencia de color y durabilidad. Cada bloque fue inspeccionado antes de la instalación. Piezas defectuosas fueron rechazadas independientemente del costo. La Feuer Company estimó que el 15% de la piedra caliza fue rechazada durante la construcción, una tasa extraordinariamente alta que reflejaba la insistencia absoluta de Frick en la perfección. Las ventanas fueron fabricadas a medida en Francia, marcos de bronce, no de madera, triple acristalamiento en algunas ubicaciones para amortiguar el sonido. El vidrio era de calidad óptica, libre de distorsiones o burbujas. Frick quería transparencia perfecta mirando hacia Central Park y protección perfecta del ruido del tráfico de la Quinta Avenida. El techo incorporaba cobre, no pizarra o teja. El cobre patinaría a verde con el tiempo, lo que Hastings calculó que complementaría bellamente la piedra caliza. Más importante, el cobre requería virtualmente ningún mantenimiento y perduraría más que cualquier otro material de techado. Frick aprobó el costo adicional sin discusión. La seguridad se integró en la arquitectura de manera invisible. Las ventanas de la planta baja eran más pequeñas de lo que parecían, situadas en huecos más profundos que hacían difícil la entrada forzada. Las cerraduras eran las mejores disponibles de Yale Town. Las puertas eran de bronce sólido, no madera con revestimiento de bronce. Todo el edificio estaba diseñado para asegurarse rápidamente si era necesario. Hastings prestó atención particular a las proporciones de la fachada. La arquitectura clásica depende de relaciones matemáticas entre elementos, la altura de las columnas, el espaciado de las ventanas, el ancho de la entrada. Cada medición fue calculada para crear armonía. La fachada no estaba decorada con ornamento. Estaba estructurada a través de proporción. Esta contención distinguía la mansión de Frick de las casas Vanderbilt que habían dominado la Quinta Avenida por décadas. Las mansiones Vanderbilt eran espectaculares en su exceso. Piedra caliza tallada, trabajo de hierro elaborado, detalles de chateau francés apilados hasta que los edificios se convertían en joyeros arquitectónicos. Hermosos pero recargados. La mansión de Frick era lo opuesto. Calmada, segura, clásica en el sentido de que nada podía añadirse o quitarse sin dañar el todo. Hastings había creado arquitectura que parecía simple pero requería sofisticación extraordinaria para ejecutarse. Las fachadas laterales en las calles 70 y 71 recibieron casi tanta atención como el frente de la Quinta Avenida. Hastings sabía que los neoyorquinos verían el edificio desde múltiples ángulos. La piedra caliza continuaba alrededor de todos los lados. Las proporciones de las ventanas permanecían consistentes. Esto no era una falsa fachada con construcción más barata oculta detrás. Todo el edificio estaba diseñado al mismo estándar. El jardín que eventualmente se situaría en el lado de la calle 70 fue planeado desde el principio. Un espacio al aire libre privado en Manhattan era extraordinariamente raro. Frick insistió en ello. El jardín proporcionaría luz natural a las habitaciones interiores y crearía un amortiguador entre la mansión y las propiedades adyacentes. El muro que separaba el jardín de la calle era de piedra caliza, coincidiendo con la casa, coronado con barandillas de bronce. Para finales de 1915, el exterior estaba en gran parte completo. La mansión se elevaba en la Quinta Avenida, como Hastings había envisionado, elegante, permanente y absolutamente confiada. Artículos de periódicos comenzaron a describirla como uno de los mejores ejemplos de arquitectura residencial en Nueva York. Los críticos arquitectónicos elogiaron su contención y proporciones clásicas, pero el exterior era meramente el marco. El interior tomaría otros 2 años en completarse, y allí era donde las verdaderas ambiciones de Frick se harían claras. Esto no era solo una casa, era una galería diseñada para exhibir una de las mayores colecciones de arte privadas en Estados Unidos.
El desafío que enfrentaban Hastings y los diseñadores interiores era crear espacios que funcionaran tanto como residencia como museo. Las habitaciones necesitaban sentirse cómodas lo suficiente para la vida familiar mientras eran formales lo suficiente para exhibir Rembrandt y Vermeer. El equilibrio era delicado y requeriría atención extraordinaria al detalle. Frick supervisó la construcción personalmente. Visitaba el sitio regularmente, inspeccionando el trabajo y demandando correcciones cuando algo fallaba en cumplir sus estándares. La Feuillère Company aprendió rápidamente que Frick no aceptaría nada menos que la perfección. Los sobrecostos eran irrelevantes. La calidad era todo. Para principios de 1917, el exterior estaba completo y el trabajo interior se aceleraba. Frick tenía 77 años. Quería vivir en la casa mientras aún pudiera. El cronograma de construcción se comprimió tanto como la calidad lo permitía. La mansión que se elevó en la Quinta Avenida representaba más que riqueza o gusto. Representaba la creencia fundamental de Frick de que la arquitectura podía reescribir la historia. La violencia de Homestead, el intento de asesinato, las décadas de odio público. Todo podía responderse con un edificio tan hermoso que eventualmente nadie recordaría porque lo habían odiado. Era una teoría audaz, y la mansión en el 1 East 70th Street probaría si era verdadera. Dentro del 1 East 70th, el interior de la mansión de la Quinta Avenida de Frick fue diseñado para lograr algo sin precedentes, funcionar simultáneamente como un hogar familiar y una galería de calidad museística. Thomas Hastings trabajó con diseñadores interiores para crear espacios que cumplieran ambos propósitos sin comprometer ninguno. Los visitantes que entraban por la puerta de la Quinta Avenida encontraban inmediatamente el vestíbulo de entrada. Esto no era un momento de gran escalera como tantas mansiones de la Edad Dorada presentaban. El vestíbulo era íntimo, casi modesto según los estándares contemporáneos, pisos de mármol, paredes de piedra caliza, luz natural de un tragaluz arriba. El mensaje era sutil. Has llegado a algún lugar significativo, pero los verdaderos tesoros yacen más adentro. Desde el vestíbulo de entrada, los visitantes podían acceder al espacio público más importante del edificio, la Galería Oeste. Esta habitación, que corría casi 21 metros a lo largo del lado oeste de la mansión, fue diseñada específicamente para exhibir pinturas. Las proporciones eran perfectas para el arte. Techos de casi 6 metros proporcionaban suficiente altura para lienzos grandes sin abrumarlos. La luz natural filtrada a través de un tragaluz, suplementada por iluminación eléctrica que podía ajustarse para diferentes horas del día. Las paredes estaban cubiertas en damasco de color rosa, una elección que parece sorprendente hoy, pero fue calculada con cuidado. El tono cálido complementaba los marcos dorados que Frick favorecía y proporcionaba un fondo que hacía visibles las pinturas sin competir con ellas. El piso era de roble oscuro pulido a espejo. Bancos tapizados en tela coincidente permitían a los espectadores sentarse y estudiar obras individuales. Frick llenó la Galería Oeste con algunas de sus mejores pinturas: Rembrandt, Vermeer, Velázquez, Van de Yck. La colección representaba décadas de adquisición cuidadosa y millones de dólares en compras. Pero la habitación fue diseñada para que la arquitectura nunca compitiera con el arte. Todo servía a las pinturas. La biblioteca se situaba en el extremo sur de la mansión, overlooking el jardín. Este era el retiro privado de Frick, aunque diseñado con el conocimiento de que eventualmente se convertiría en una sala de lectura pública. Las paredes estaban forradas con paneles de roble inglés. El techo presentaba paneles pintados. Una chimenea de mármol dominaba una pared. El mobiliario era cómodo pero formal, equilibrando el uso personal de Frick con la función institucional futura de la habitación. Las ventanas de la biblioteca enfrentaban el patio-jardín, que traía luz natural extraordinaria a lo que podría haber sido un espacio interior oscuro. Esto era el genio de Hastings: usar el jardín no solo como espacio exterior, sino como un pozo de luz que iluminaba múltiples habitaciones en toda la mansión. El salón de estar ocupaba el centro de la primera planta y servía como el corazón social de la mansión. Aquí era donde Frick entretenía a los invitados antes de la cena, donde Adelaide recibía visitantes durante sus horas de llamada, donde la familia se reunía cuando querían estar juntos en lugar de en sus cuartos privados. La habitación combinaba mobiliario renacentista,
arquitectura clásica y pinturas seleccionadas con cuidado en un espacio que se sentía sustancial sin ser abrumador. Un órgano masivo se situaba en un extremo del salón de estar. Frick no era musical, pero los órganos eran esperados en mansiones de este calibre. Más importante, la música era parte del desempeño social requerido de familias a este nivel. El órgano se quedó. El comedor podía sentar a 14 cómodamente, expandible a 20 para cenas más grandes. La mesa era de roble inglés. Las sillas estaban cubiertas en punto de aguja que Adelaide había comisionado. Pinturas forraban las paredes, aunque la iluminación aquí era más tenue que en las galerías. Este era un espacio funcional donde las comidas ocurrían diariamente, no solo una sala de exhibición. La segunda planta era enteramente privada, reservada para familia e invitados. La suite de dormitorio de Frick ocupaba la esquina sur con ventanas facing tanto la Quinta Avenida como el jardín. El dormitorio era sorprendentemente modesto para un hombre de su riqueza. Buen mobiliario, cómodo pero no ornat. Un baño privado con los accesorios más recientes, un vestidor, nada excesivo. La suite de Adelaide reflejaba la de Henry en el lado norte. Sus habitaciones estaban decoradas más elaboradamente con mobiliario francés y telas que ella había seleccionado personalmente. Tenía un salón privado donde manejaba asuntos del hogar y mantenía el calendario social que se había vuelto menos importante a medida que envejecían, pero aún requería atención. Dormitorios de invitados llenaban el resto de la segunda planta. Cada uno estaba decorado individualmente, pero mantenía la estética general de elegancia tranquila de la mansión. Estos eran habitaciones cómodas diseñadas para visitas extendidas de familia y los muy pocos amigos que Frick confiaba lo suficiente para invitar a sus espacios privados. La tercera planta albergaba dormitorios de invitados adicionales y cuartos para sirvientes personales. La separación era absoluta. El personal vivía y trabajaba en la casa pero ocupaba espacios cuidadosamente segregados de las áreas familiares. Esto era estándar para la época, pero ejecutado con precisión particular en la mansión Frick. La cuarta planta, retrasada detrás de la balaustrada de la fachada, contenía sistemas mecánicos, almacenamiento adicional y espacios que podían repurponerse según evolucionaran las necesidades de la mansión. Frick había aprendido de Clayton y Eagle Rock que los edificios necesitaban flexibilidad. La cuarta planta proporcionaba opciones. Pero el espacio interior más extraordinario de la mansión era el patio-jardín, aunque no se completaría hasta después de la muerte de Frick. Hastings lo había diseñado desde el principio como un patio cubierto que eventualmente se cerraría con vidrio. El espacio traería luz natural profunda al centro del edificio mientras creaba un jardín interior visible desde múltiples habitaciones. Los pisos en toda la mansión eran ya sea de mármol o madera dura oscura dependiendo de la función de la habitación. Los espacios de galería recibían mármol por durabilidad y acústica. Los espacios privados recibían madera por calidez. Cada elección de material servía a un propósito específico. Las paredes variaban por habitación pero mantenían consistencia en calidad. Piedra caliza en las áreas de entrada, paneles de madera en la biblioteca y comedor, paredes cubiertas de tela en las galerías para proporcionar fondos apropiados para pinturas, yeso en los cuartos privados. Cada superficie fue ejecutada al nivel más alto disponible. Hastings prestó atención extraordinaria a las puertas y transiciones entre espacios. Cada puerta fue diseñada a medida para su ubicación. Herrajes de bronce en todo, no latón o metales más baratos. Las proporciones de cada puerta se relacionaban con las proporciones de las habitaciones que conectaban. Nada era estándar. Nada era de estantería. El sistema eléctrico era de vanguardia para 1917. La compañía de Edison supervisó personalmente la instalación. La iluminación podía ajustarse en cada habitación. Los enchufes estaban posicionados para evitar cables visibles. Los interruptores eran placas de bronce a medida que coincidían con los herrajes de las puertas. El sistema fue ingenierizado para ser expandible a medida que la tecnología evolucionara. La calefacción era proporcionada por un sistema central en el sótano. Los radiadores estaban posicionados detrás de pantallas arquitectónicas en habitaciones públicas para no interrumpir el flujo visual. El sistema podía mantener temperaturas cómodas en todo el edificio, incluso durante los inviernos más fríos de Nueva York. La mansión incluía múltiples cajas fuertes para almacenar obras de arte valiosas y documentos.
Algunas eran visibles, otras ocultas detrás de paneles o construidas en muros. La experiencia de Frick con robos y la amenaza constante de incendio lo hicieron paranoico sobre proteger su colección. Las medidas de seguridad eran extensas y mayormente invisibles. Para finales de 1919, el interior estaba completo lo suficiente para que la familia Frick se mudara. La mansión había tomado más de 5 años en construirse y costó aproximadamente $5 millones, sin contar la tierra. En total, Frick había invertido unos $7.500.000, equivalente a bien por encima de 200 millones hoy. La casa en el 1 East 70th Street era todo lo que Frick había envisionado: proporciones perfectas, espacios de calidad museística, seguridad en todo y un diseño que permitiría una conversión seamless a institución pública cuando llegara el momento. Tuvo 2 meses para disfrutarla. Henrik La Frick murió el 2 de diciembre de 1919. Frick versus las otras palacios de la Quinta Avenida. Para entender qué hacía distinta la mansión de Frick, necesitas verla en contexto. Para 1914, la Quinta Avenida se había convertido en la exhibición más concentrada de riqueza privada en la historia estadounidense. Dentro de 20 cuadras, existían más mansiones que en cualquier área comparable en el mundo. Cada una era una declaración. Cada una competía por atención. Las casas Vanderbilt dominaban la avenida al sur de la calle 50. William Henry Vanderbilt había construido una mansión doble en la Quinta Avenida y la calle 51 en la década de 1880. Sus hijas e hijos construyeron sus propios palacios cerca. El estilo Vanderbilt era chateau francés, elaborado y ornat, torres, piedra caliza tallada, techos mansarda, arquitectura que anunciaba riqueza a través del exceso. La mansión de Cornelius Vanderbilt II en la Quinta Avenida y la calle 57 era la residencia privada más grande jamás construida en la ciudad de Nueva York. Más de 100 habitaciones, una manzana completa diseñada por George B. Post con interiores por algunos de los mejores artesanos de Estados Unidos. La casa era espectacular y sería demolida en 1927, solo 40 años después de la construcción. Esa demolición era significativa. Las casas Vanderbilt eran demasiado grandes, demasiado caras de mantener y demasiado ostentosas para los gustos estadounidenses cambiantes. Representaban todo lo que el siglo XX rechazaría sobre la arquitectura de la Edad Dorada. Frick entendió esto antes que la mayoría de sus contemporáneos. Las mansiones Astor se concentraban más al sur, alrededor de la calle 34. Para cuando Frick estaba construyendo, los Astor ya habían perdido su barrio por el desarrollo comercial. Grandes almacenes reemplazaban mansiones. El Hotel Waldorf Astoria ocupaba el sitio de 2 antiguas residencias Astor. La lección era clara: construye demasiado al sur y el comercio eventualmente te consumirá. Andrew Carnegie construyó su mansión en la calle 91 y la Quinta Avenida, posicionándose deliberadamente lejos al norte, donde la tierra era más barata y la invasión comercial improbable. La casa era grande pero relativamente contenida según los estándares de la Edad Dorada. Carnegie estaba pasando sus últimos años regalando su fortuna y quería que su residencia reflejara valores filantrópicos más que exceso. Frick estudió todas estas casas. Notó que funcionaba y que fallaba. Las mansiones Vanderbilt eran demasiado elaboradas y no envejecerían bien. Las ubicaciones Astor eran demasiado al sur. La casa de Carnegie estaba demasiado al norte, aislada del centro de gravedad social. Frick eligió la calle 70 deliberadamente, lo suficientemente al norte para estar a salvo del comercio, lo suficientemente al sur para permanecer socialmente relevante. Pero la ubicación era solo un factor. El estilo arquitectónico importaba enormemente. El estilo chateau francés ya parecía anticuado para 1914. El renacimiento renacentista, que algunas mansiones usaban, era demasiado recargado. El renacimiento gótico era demasiado excéntrico para una residencia. Frick y Hastings eligieron neoclásico porque era temporal. La arquitectura clásica había durado 2000 años. Duraría otros 200. La comparación que más importaba a Frick era con la biblioteca de J.P. Morgan en Madison Avenue y la calle 36. Morgan había construido una estructura separada para albergar su colección. Un edificio clásico diseñado por M.C. Kim, Meadan Witte. La biblioteca era ampliamente elogiada como uno de los mejores edificios de Nueva York.
Frick quería algo similar, pero integrado en una residencia en lugar de separado de ella. La mansión de Frick tuvo éxito donde otras fallaron porque fue construida desde el principio como una institución pública que también funcionaba como hogar privado. Las casas Vanderbilt eran hogares que incluían galerías. La mansión de Frick era una galería que incluía cuartos privados. La distinción determinaba qué edificios sobrevivían. La otra diferencia crítica era la escala. La mansión de Frick era grande pero no excesiva, 30 habitaciones, no 100. Elegante, no ostentosa. Esta contención hacía el edificio adaptable. Cuando la familia Frick ya no necesitara todas las 30 habitaciones, la mansión podría convertirse en un museo sin requerir alteraciones mayores. Las casas Vanderbilt no tenían tal flexibilidad. Frick también aprendió observando a sus vecinos luchar con el mantenimiento. Las mansiones más grandes requerían personal de 50 o más. Los costos operativos anuales podían alcanzar cientos de miles de dólares. Cuando las fortunas se contraían o los herederos perdían interés, estas casas se convertían en lastres financieros. La mansión de Frick era cara de operar, pero manejable. La escala era sostenible. La competencia arquitectónica en la Quinta Avenida no era solo sobre belleza o estatus. Era sobre permanencia. ¿Quién podía construir algo que perdurara más que la era que lo creó? Los palacios Vanderbilt fallaron esa prueba. Fueron demolidos en décadas. La mansión de Frick tuvo éxito. Permanece hoy, en gran parte sin cambios, porque fue diseñada para un futuro más allá de la vida de su constructor. Para 1920, la mayoría de las grandes mansiones de la Quinta Avenida ya se estaban volviendo obsoletas. Los impuestos a la propiedad subían. La mano de obra doméstica se volvía escasa y cara. La generación que heredaría estas casas tenía valores y prioridades diferentes. Una por una, las mansiones caerían. La mansión de Frick sobrevivió porque Heinrich LaFrick había planeado para esa supervivencia desde el principio. De hogar privado a museo público, la transformación. Cuando Heinrich LaFrick murió en diciembre de 1919, dejó instrucciones explícitas en su testamento. La mansión en el 1 East 70th Street eventualmente se convertiría en un museo público, pero no inmediatamente. Su viuda, Adelaide, viviría allí tanto como eligiera. Solo después de su muerte la casa se abriría al público. Adelaide tenía 61 años cuando Henry murió. Viviría otros 12 años en la mansión, manteniéndola exactamente como su esposo la había dejado. Las pinturas permanecían en las paredes. Los muebles se quedaban en su lugar. La casa funcionaba como había hecho cuando Henry estaba vivo, excepto que ahora Adelaide vivía allí sola con los recuerdos. Esos 12 años fueron críticos para el futuro de la mansión. Adelaide podría haber vendido la casa. Podría haber disuelto la colección. Podría haber ignorado los deseos de Henry por completo. El testamento le daba ese poder. Pero Adelaide entendía lo que Henry había construido. Honró su visión. En 1921, Adelaide hizo el primer cambio significativo a la mansión. Comisionó a John Russell Pope, uno de los principales arquitectos de Estados Unidos, para diseñar una adición. La adición cerraría el patio jardín que Hastings había planeado pero nunca completado. Pope creó un patio techado con vidrio que traía luz natural al centro del edificio mientras creaba uno de los espacios más hermosos de la mansión. El patio jardín se convirtió en el corazón del museo transformado. Pope lo diseñó con proporciones clásicas que complementaban perfectamente el trabajo original de Hastings. Columnas rodeaban una fuente central. Plantas y flores creaban un jardín vivo dentro de la mansión. El espacio proporcionaba tanto belleza como función, sirviendo como punto de transición entre espacios de galería. Pope también diseñó un nuevo salón de recepción y hizo modificaciones a varias habitaciones para mejorar el flujo de tráfico para visitantes. Estos cambios eran sutiles pero esenciales. Una residencia privada y un museo público tienen requisitos de circulación diferentes. El trabajo de Pope permitió que la mansión funcionara como ambos sin comprometer la arquitectura que Hastings había creado. Adelaide vivió para ver estas modificaciones completadas. Aprobó cada detalle, asegurando que los cambios mejoraran en lugar de contradijeran la visión original de Henry. Su involucramiento garantizó que la transformación de residencia a museo fuera seamless.
Adelaide Howard Childs Frick murió en octubre de 1931. Tenía 73 años. Su muerte activó la fase final de la transformación de la mansión. La colección Frick, como se conocería, ahora podía abrirse al público. Los fideicomisarios del patrimonio de Frick enfrentaron desafíos enormes. La Gran Depresión había comenzado en 1929. Millones estaban desempleados. Los museos luchaban. Abrir una institución dedicada a exhibir los tesoros de un varón ladrón parecía sordo al tono en el mejor caso, ofensivo en el peor. Pero los fideicomisarios procedieron. El testamento de Frick había proporcionado un fondo para apoyar el museo. El fondo era suficiente para cubrir operaciones incluso durante la depresión, y había un reconocimiento creciente de que preservar grandes colecciones de arte servía al bien público, independientemente de cómo se hubieran ensamblado esas colecciones. La transformación requirió cambios físicos relativamente modestos. Los cuartos privados de la segunda planta se convirtieron en oficinas administrativas y almacenamiento. Las galerías de la primera planta permanecieron esencialmente sin cambios. El patio-jardín se convirtió en el espacio público central. Se creó espacio de galería adicional donde posible sin comprometer el carácter residencial del edificio. La colección Frick abrió al público en diciembre de 1935. La admisión era gratuita inicialmente, aunque se requerían reservas para controlar el tamaño de la multitud. La respuesta excedió las expectativas. A pesar de la depresión, a pesar de la reputación controvertida de Frick, miles querían ver la colección y la mansión que la albergaba. Lo que los visitantes encontraron era diferente a cualquier otro museo en Nueva York. El Museo Metropolitano de Arte era enciclopédico y abrumador. El Museo de Arte Moderno, que abrió en 1929, era vanguardista y desafiante. La colección Frick era íntima y elegante. Podías ver toda la colección en una sola visita. La escala residencial de la mansión hacía el gran arte accesible sin intimidación. El éxito de la Frick demostró algo que Hendrik La Frick había entendido instintivamente. El contexto importa. Las mismas pinturas que podrían perderse en las vastas galerías del Metropolitano se volvían inolvidables cuando se exhibían en las habitaciones íntimas de una mansión. La arquitectura mejoraba el arte. El arte justificaba la arquitectura. Juntos, creaban algo que ninguno podía lograr solo. En las décadas siguientes, la colección Frick se convirtió en una de las instituciones más queridas de Nueva York. La mansión permaneció en gran parte sin cambios, un ejemplo perfectamente preservado de arquitectura residencial de la Edad Dorada al más alto nivel. Los visitantes venían por los Vermeer y Rembrandt, pero se quedaban por el edificio en sí. Toda la experiencia, arte y arquitectura juntos, era lo que hacía única a la Frick. Modificaciones adicionales ocurrieron a lo largo de los años. En 1977, la Frick se expandió con una adición diseñada por Harry Van Dyke, John Barrington Bailey y G. Frederick Poehler. La adición proporcionó más espacio de galería, un salón de conferencias y mejores instalaciones para visitantes. Los arquitectos trabajaron con cuidado para hacer la nueva construcción compatible con la mansión original sin imitarla. Estas expansiones reflejaban la evolución de la Frick de museo, casa e institución de arte de clase mundial. Pero el núcleo de la experiencia permanecía la mansión. Las habitaciones donde Henry y Adelaide Frick habían vivido, las galerías donde Henry había exhibido su colección, el patio-jardín donde ambos habían caminado. El carácter residencial del edificio era su mayor activo. Ellen Clark Frick, la hija de Henry y Adelaide, permaneció profundamente involucrada con el museo durante toda su vida. Nunca vivió en la mansión después de la muerte de su madre, pero visitaba regularmente y mantenía opiniones fuertes sobre cómo debía operarse. Su involucramiento aseguraba continuidad entre la visión de la familia y el desarrollo de la institución. La transformación de residencia privada a museo público tomó 16 años desde la muerte de Henry hasta la apertura de la colección. Ese cronograma permitió planificación y ejecución cuidadosas. El resultado fue un museo que se sentía inevitable, como si la mansión siempre hubiera estado destinada a este propósito, lo cual, por supuesto, lo estaba. Hendrik La Frick había construido el 1 East 70th Street con esta transformación en mente. Cada decisión sobre escala, materiales y proporciones de habitaciones servía a un propósito dual.
La mansión necesitaba funcionar como una residencia cómoda mientras él vivía, y necesitaba trabajar como un museo después. El edificio tuvo éxito en ambos porque Frick había planeado para ambos desde el principio. Para cuando la colección Frick abrió en 1935, la mayoría de las otras grandes mansiones de la Quinta Avenida estaban desaparecidas o programadas para demolición. Los palacios Vanderbilt caían uno por uno. La mansión Whitney se convertiría en apartamentos. Las casas Astor habían desaparecido décadas antes. Solo la mansión Frick sobrevivió intacta, preservada por la visión del hombre que la construyó. La Frick hoy, una mansión que sobrevivió. Camina por la Quinta Avenida hoy y la colección Frick se erige como uno de los últimos sobrevivientes de la Edad Dorada. Entre las calles 60 y 80, donde docenas de mansiones una vez bordeaban la avenida, la Frick permanece, no convertida en condominios, no demolida por una torre, aún funcionando como Henrik la Frick lo pretendió, un museo público albergado en una mansión privada. La supervivencia es notable cuando consideras lo que pasó con edificios comparables. La mansión de William K. Vanderbilt en la Quinta Avenida y la calle 52 fue demolida en 1926. La mansión de Cornelius Vanderbilt II en la calle 57 cayó en 1927. Las mansiones Astor desaparecieron incluso antes. La casa Havemeyer, la mansión Whitney, el Palacio Huntington, desaparecidos. Todos desaparecidos. Lo que salvó a la Frick no fue el sentimiento o la preservación histórica. Esos conceptos apenas existían cuando la mayoría de las mansiones estaban siendo demolidas. La Frick sobrevivió porque había sido diseñada desde el principio para servir a un propósito más allá del uso residencial. Los museos están protegidos de maneras que los hogares privados nunca pueden serlo. Al convertirse en uso institucional, la mansión ganó protecciones legales y financieras que la salvaron. Pero la supervivencia sola no explica la importancia de la Frick hoy. El edificio importa porque ofrece algo cada vez más raro. Una experiencia auténtica de arquitectura residencial de la Edad Dorada al más alto nivel. Puedes caminar por habitaciones en gran parte sin cambios desde 1919. Puedes ver arte exhibido en el entorno doméstico para el cual fue adquirido. Puedes entender cómo la riqueza y la cultura se intersectaban en una era cuando individuos privados podían ensamblar colecciones que rivalizaban con museos nacionales. La colección Frick ahora atrae a más de 300.000 visitantes anualmente. Vienen de todo el mundo para ver las pinturas, pero también vienen por el edificio en sí. La mansión enseña historia arquitectónica de maneras que las conferencias y fotografías no pueden. Entiendes el diseño Vieux parándote en espacios diseñados por Thomas Hastings. Comprendes la escala doméstica moviéndote por habitaciones proporcionadas para comodidad humana en lugar de monumentalidad institucional. El patio jardín, completado por John Russell Pope en la década de 1920, se ha convertido en el espacio insignia del edificio. Los visitantes consistentemente lo describen como su habitación favorita. La combinación de arquitectura clásica, luz natural, plantas vivas y el sonido del agua de la fuente central crea una atmósfera diferente a cualquier cosa en el paisaje museístico de Nueva York. Este espacio no existía cuando Frick vivía en la casa, pero captura perfectamente lo que quería que el edificio se convirtiera. El carácter residencial de la mansión permanece su mayor fortaleza. A diferencia de museos construidos como museos, la Frick se siente íntima. No estás caminando por galerías interminables. Estás moviéndote por un hogar donde arte extraordinario sucede estar exhibido. Esa distinción importa. Hace el gran arte approachable en lugar de intimidante. La colección de la Frick ha crecido desde la muerte de Adelaide. Adquisiciones subsiguientes han añadido obras que complementan las tenencias originales. Pero el núcleo de la colección permanece las selecciones personales de Henrik la Frick, las pinturas con las que vivió, las esculturas que seleccionó, el mobiliario que usó. Esta dimensión personal da a la colección una coherencia que los museos enciclopédicos no pueden lograr. En 2011, la Frick comenzó a planificar una expansión mayor. El proyecto, diseñado por Seldorf Architects, añadiría espacio de galería, mejoraría instalaciones para visitantes y abordaría necesidades de infraestructura que se habían vuelto críticas. La expansión ha sido controvertida. Algunos argumentan que cualquier cambio amenaza el carácter de la mansión.
Otros insisten en que las instituciones deben evolucionar para sobrevivir. El debate refleja una tensión fundamental en la identidad de la Frick. ¿Es primordialmente una casa histórica que contiene arte? ¿O es primordialmente un museo de arte que ocupa una casa histórica? La respuesta moldea cada decisión sobre el futuro del edificio. La preservación requiere estasis. La evolución requiere cambio. Encontrar el equilibrio es el desafío que enfrenta el liderazgo de la Frick. Pero incluso con expansiones planeadas, el núcleo de la institución permanece la mansión, las habitaciones que Hastings diseñó, los espacios donde la familia Frick vivió, las galerías que Hendrik la Frick creó para su colección. Esa fundación es irreemplazable y permanecerá la experiencia esencial de la Frick independientemente de que adiciones la rodeen. La ubicación de la mansión ha probado ser tan estratégica como Frick calculó. La calle 70 permanece residencial. Central Park al otro lado de la Quinta Avenida asegura que las vistas al sur queden protegidas. El desarrollo comercial no ha invadido. El contexto de barrio que hizo la ubicación perfecta en 1913 continúa haciéndola perfecta hoy. Los valores de propiedad en la Quinta Avenida han aumentado más allá de lo que Frick podría haber imaginado. La tierra sola donde se sitúa la Frick valdría cientos de millones de dólares. La presión para monetizar ese valor debe ser enorme. Sin embargo, el museo permanece, protegido por su estatus sin fines de lucro, asegurado por el fondo de Frick, preservado por el entendimiento de que algunas cosas importan más que el retorno financiero máximo. El presupuesto operativo de la colección Frick ahora excede los 20 millones de dólares anualmente. Los ingresos vienen del fondo que Frick estableció, suplementados por cuotas de admisión, membresías y donaciones. El fondo ha crecido sustancialmente a lo largo de las décadas a través de manejo cuidadoso. La provisión inicial de Frick ha asegurado la estabilidad financiera del museo por más de un siglo. El personal ha evolucionado de un hogar doméstico a una operación museística profesional. Curadores, conservadores, educadores, personal de seguridad. La Frick emplea a más de 100 personas. La mansión construida para una familia de 4 ahora soporta una institución que sirve a cientos de miles anualmente. El diseño flexible del edificio ha acomodado esta transformación sin requerir cambios estructurales mayores. La tecnología se ha integrado con cuidado para evitar dañar el carácter histórico. El control climático mantiene condiciones estables para la preservación del arte. Los sistemas de seguridad protegen la colección. La iluminación ha sido actualizada a estándares museísticos modernos. Estos sistemas son esenciales pero invisibles, ocultos en espacios que Hastings diseñó con adaptación futura en mente. La colección Frick se ha convertido en algo que Hendrik la Frick predijo pero nunca vio. Prueba de que la arquitectura puede perdurar más que la reputación. La violencia de Olmsted ocurrió. El intento de asesinato ocurrió. Las décadas de odio público ocurrieron. Pero hoy, cuando millones conocen la colección Frick, relativamente pocos recuerdan la huelga de Olmsted. La mansión ha reescrito la historia de Frick exactamente como él esperaba. Esta transformación de hogar de varón ladrón a institución querida revela algo sobre la memoria estadounidense. Estamos dispuestos a separar el arte y la arquitectura de los medios usados para adquirirlos. Podemos admirar la belleza mientras reconocemos la historia brutal que la financió. La colección Frick existe en esa complejidad moral, ofreciendo no respuestas fáciles, pero proporcionando un espacio donde las preguntas pueden contemplarse. La mansión en el 1 East 70th Street se erige hoy como Hendrik la Frick la construyó. Proporciones clásicas, diseño atemporal, espacios de calidad museística. Un edificio que ha perdurado más que la era que lo creó y probablemente perdurará varias más. Si eso representa la vindicación de la visión de Frick o meramente la durabilidad de la gran arquitectura depende de cómo elijas verlo. 3 mansiones cuentan la historia de las ambiciones arquitectónicas de Hendrik la Frick. Clayton en Pittsburgh lo estableció como un patrón serio y le enseñó que podía construir la riqueza. Eagle Rock en Newport le dio acceso a las familias que controlaban la sociedad estadounidense y le mostró los límites de la aceptación. El 1 East 70th Street en Nueva York se convirtió en su declaración definitiva, una residencia diseñada para perdurar más que la memoria misma. Los edificios que Frick comisionó no eran simplemente hogares, eran argumentos hechos en piedra, argumentos de que el poder podía transformarse en cultura.
de que la riqueza podía comprar inmortalidad, de que un hombre vilipendiado en su vida podía ser recordado de manera diferente si construía algo lo suficientemente hermoso. Si esos argumentos fueron exitosos depende de qué valores. La colección Frick es una de las grandes instituciones culturales de Estados Unidos. Millones han experimentado arte y arquitectura allí de maneras que han enriquecido sus vidas. Ese es el legado de Frick, y es sustancial. Pero la mansión fue construida con dinero extraído de trabajadores cuyos nombres nunca conoceremos. La elegancia de sus proporciones y la calidad de su colección no borran esa historia. Coexisten con ella. La colección Frick es tanto un regalo al público como un monumento a la desigualdad que hizo posibles tales regalos. Lo que hace notable la historia de Frick no es que construyera mansiones. Docenas de industriales de la Edad Dorada lo hicieron. Lo que la hace notable es que la mansión de Frick sobrevivió cuando casi todas las otras desaparecieron. Él entendió algo que sus contemporáneos perdieron. Los edificios que sirven propósitos públicos están protegidos de maneras que las residencias privadas nunca pueden serlo. La mansión en el 1 East 70th Street perdura porque Hendrik La Frick planeó para su perdurancia desde el primer dibujo arquitectónico. Construyó para siglos, no para su vida. Y ganó su apuesta. El edificio se erige. La colección permanece. Y el hombre que no pudo escapar su pasado durante su vida ha sido parcialmente redimido por la arquitectura después de su muerte. Gracias por ver. Suscríbete si te gustó el vídeo y considera apoyar el canal. La historia de cómo se crearon estos edificios y que revelan sobre su era merece preservarse justo como la mansión misma ha sido preservada para generaciones futuras.